Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de física atmosférica. Entonces, en las clases anteriores hablamos de las ecuaciones que se necesita resolver para encontrar el movimiento de la atmósfera. Y eran pues básicamente cinco ecuaciones para cinco incógnitas. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es un poco acerca de los detalles que hay que tomar en cuenta para poder resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a hablar de la integración de estas ecuaciones y las condiciones de frontera. Entonces, nosotros decimos que resolvemos una ecuación diferencial o bien que la integramos, ¿verdad? Y eso significa que estamos encontrando su solución. Entonces, como es la ecuación de los fluidos, ¿no? La ecuación de continuidad, la ecuación de energía, ¿no? La ecuación termodinámica. Y recuerden ustedes que todas son ecuaciones en derivadas parciales. Entonces necesitamos dos cosas para poder resolverlas. Condiciones iniciales y condiciones de frontera. Entonces, acá vamos a hablar un poco de estas condiciones de frontera. Entonces, recordemos que tenemos cinco ecuaciones diferenciales para cinco variables. Las variables son las tres componentes de la velocidad del viento, V y W, la presión y la temperatura, ¿verdad? Estas son nuestras cinco incógnitas y tenemos cinco ecuaciones. Tres de ellas están dadas por la ecuación de los fluidos, ¿no? Las ecuaciones de Euler, y la, la presión no es que esté dada por la ecuación de continuidad, pero la podemos enunciar en términos de la ecuación de continuidad y la temperatura que aparece directamente en la ecuación de conservación de la energía. Entonces, como todo sistema de ecuaciones diferenciales, necesitamos condiciones iniciales y condiciones de frontera. Las condiciones iniciales son los valores que van a tener todas estas variables en el instante que normalmente llamamos t igual a cero, el instante de la simulación. Entonces, en la práctica, si nosotros estamos interesados en una predicción local del tiempo, estos valores se pueden leer e interpolar utilizando pues, una red de estaciones meteorológicas e incluso datos medidos por satélite. Entonces uno tiene conocimiento de todas estas variables en un cierto instante de tiempo para toda una grilla tridimensional, ¿verdad? Porque acá las coordenadas van norte-sur, este-oeste, ¿verdad? Y en la dirección vertical. Entonces estas condiciones iniciales pueden ser ya sea de forma global, es decir, que em, abarcan toda la superficie del planeta, o bien pueden ser de manera regional. Entonces nosotros podemos estar interesados, por ejemplo, en la región europea, ¿verdad? O bien en una región más fina, ¿verdad? Algo más localizado, o los alrededores de una ciudad. Entonces, todas estas escalas de simulación son posibles. Lo único que hay que hacer, ¿no? Es refinar la grilla, la resolución, ¿verdad? Es como si tuviéramos una fotografía. Y pues si queremos una foto de alta resolución, pues lo que hay que hacer es eh, disminuir el espacio entre los puntos de la grilla, ¿no? Nuestra rejilla de coordenadas. Entonces, si nosotros estudiamos todo el planeta, que es lo que hacen los modelos globales de circulación, básicamente solo tenemos dos fronteras. Entonces, nuestras condiciones de frontera están impuestas sobre la superficie de la Tierra, que sería una de las fronteras, y la otra sería la parte superior de la atmósfera, que normalmente esto llega un poco hacia la troposfera, unos 15, 20 kilómetros, tal vez incluso 30 kilómetros, dependiendo de qué tanto queremos abarcar. Entonces básicamente tenemos dos superficies, la superficie de la Tierra y la parte alta de la atmósfera. Y entonces las condiciones de frontera van sobre esas superficies. Entonces ahí, sobre esas superficies, hay que especificar cuánto vale el viento, la presión y la temperatura, por ejemplo. Sin embargo, si nosotros nos enfocamos en una región particular de la superficie del planeta, así como una región continental, regional o local, allí estamos introduciendo
fronteras adicionales, que son las que limitan la región que estamos interesados. Entonces, esas fronteras son artificiales, perdón, y entonces hay que especificar sobre los bordes de este rectángulo, que en realidad vienen siendo paredes verticales. Hay que especificar cuánto valen estas variables también. Entonces, y esa información entra como condiciones de frontera. Normalmente lo que se hace es que estas condiciones de frontera se interpolan utilizando un modelo global. Entonces nosotros tomamos los valores de estas variables, los interpolamos sobre un plano y eso lo utilizamos como condiciones de frontera. Y si queremos una región más fina, interpolamos la solución que nos da, por ejemplo, a nivel continental para encontrar los valores en el borde de la región o del área regional. Y entonces hay pues mucha matemática involucrada en cómo se interpola estos valores de un dominio a otro. Algo muy importante a tener en mente es que cuando nosotros utilizamos métodos numéricos para resolver ecuaciones, digamos que tenemos una grilla y cada punto de la grilla representa el valor promedio de cada variable sobre esa celda. Es decir, por ejemplo, acá vemos en la superficie de la Tierra esta grilla en coordenadas teta y phi, ¿no? Latitud, longitud. Entonces, por ejemplo, el punto medio, aquí donde está el cursor, puede representar el valor promedio de cada una de las variables en esta área o en este cuadradito de la grilla. Entonces, pues para tener buena resolución hay que hacer estos cuadraditos lo más pequeño posible, es decir, aumentar la resolución, justo como si fuera una especie de fotografía. Entonces, si la resolución no es muy buena, pues lo que estamos haciendo es promediar un área muy grande y toda esa área está siendo representada con un único valor de cada una de estas variables. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una resolución de 1 grado por 1 grado, es decir, tendríamos 360 grados alrededor del ecuador y 180 grados del polo norte al polo sur. Entonces uno diría, bueno, eso es bastante, ¿no? Cubriría muy bien la esfera. Sin embargo, a escala regional y local, 1 grado sobre la superficie de la Tierra representa más o menos sobre el Ecuador unos 110 kilómetros. Entonces imagínense un área cuadrada de más o menos de 100 por 100 kilómetros. Y todo lo que sucede adentro de esa área está siendo representado por un solo valor. Entonces uno dice, ¿cuál es la temperatura en esta área de 100 por 100 kilómetros? Y uno tendría un solo valor. Y eso obviamente lo que hace es que se pierde el detalle, ¿no? Justamente lo que decimos acá. Se pierde el detalle porque no hay suficiente resolución para, para dar más información sobre las variables climáticas. Y eso pues es un problema más que todo técnico, porque las computadoras no tienen tanta memoria como para poner una grilla lo suficientemente fina que cubra todo el planeta. Por eso se hace primero un modelo global con resolución mediana y luego uno refina el modelo en el área que uno está interesado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso pues introduce errores en la aproximación, por ejemplo, efectos de la mecánica de fluidos como la turbulencia, pues no se representan. La turbulencia ocurre a escalas pequeñas de unos cuantos decenas de metros a metros, y si nuestra grilla es de 100 por 100 metros, pues eso definitivamente no lo captura nuestra solución numérica, y eso pues a la larga introduce error en las simulaciones. Bien, entonces ahora quiero hablar de un ejemplo más específico, que es la ecuación de Burgers. Entonces, yo creo, estoy casi seguro que mencioné esta ecuación en el curso de Mecánica 2. Y lo mencioné como un ejemplo sencillo, una versión sencilla de la ecuación de los fluidos. Entonces, acá vamos a volver a ver esta ecuación de Burgers con un poquito más de detalle. Entonces,
todo parte de las ecuaciones de Euler, ¿verdad? Que son estas que vemos acá. La manera de simplificarlo es tal que vamos a considerar que la presión es constante y que no hay ninguna fuerza afectando nuestro fluido. Entonces eso quiere decir que esta F es cero y que si la presión es constante, el gradiente de la presión es cero. Y entonces esta nuestra ecuación de los fluidos se reduce a esto que tenemos acá abajo, en donde únicamente entra la velocidad. Entonces la velocidad es la única incógnita que entra acá. Y esta ecuación pues representa precisamente tres ecuaciones. Y tenemos tres incógnitas, ¿no? Las tres componentes de la velocidad. Si queremos simplificar esto un poco más, podemos considerar que el fluido solo se mueve en una dirección, en una dimensión, y vamos a suponer que es la componente X. Entonces, la componente, bueno, el vector velocidad, ¿verdad? Tiene, pues obviamente, tres componentes, U, V y W. Si solo consideramos la componente en X, entonces la ecuación nos queda esta que está acá. Entonces, esta ecuación no es más que la componente en X de la que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, solo tomamos la componente en U, ¿verdad? Nabla aplica solo a la componente en U. Ven que estamos derivando siempre la misma velocidad. Y recordemos que este producto punto es como si hiciéramos primero el producto punto de la velocidad con el operador Nabla. Entonces nos queda U por la parcial respecto de X, B por la parcial respecto de Y W por la parcial respecto de Z. Entonces esta sería la componente en X de esta ecuación que aparece acá arriba. Entonces, como decíamos, si solo consideramos que el movimiento es en una dimensión, en la dirección X, entonces podemos hacer que las velocidades v y w sean igual a cero. Entonces, este término es cero y este otro también es cero. Y solo quedan los primeros dos. Y entonces esta que está aquí abajo es la ecuación de Burgers. Como se dan cuenta, es una ecuación mucho más sencilla que la ecuación de Euler original, pero esto preserva todas las características y dificultades que involucran resolver la ecuación de los fluidos. Entonces, esta ecuación la podemos resolver mediante un método numérico. Entonces, en la solución numérica, este tipo de ecuación que es no lineal, debido a este término, porque acá estamos multiplicando la incógnita por su derivada, origina esta característica que le llamamos shocks, que en español lo podemos traducir como ondas de choque. Entonces, una ecuación muy parecida a esta es la ecuación de onda. Si ustedes recuerdan también en Mecánica 2 resolvimos la ecuación de onda y esa ecuación la podemos resolver por el método de separación de variables y encontramos la solución exacta y la solución más general que podemos tener. Y es una solución muy bien portada en el sentido que si nosotros le ponemos condiciones iniciales y condiciones de frontera, nosotros encontramos una solución que siempre va a ser suave y continua, sus derivadas son continuas y nunca va a haber ninguna discontinuidad en la solución. En cambio, en la ecuación de Burgers, en esta que está acá, ahí sí aparecen esto que llamamos shocks, que como vamos a ver son discontinuidades en la solución. Y esto pues no es que sea un defecto, sino que es una característica propia de un fluido. Un fluido puede generar ondas de choque, mientras que por ejemplo una onda electromagnética no genera ondas de choque y está descrita por la ecuación de onda. Entonces, para solucionar una ecuación de estas, pues existen una multitud de métodos numéricos. Digamos que el método numérico más sencillo de aplicar es el que llamamos de diferencias finitas, en donde uno puede discretizar las derivadas y con poco esfuerzo uno puede llegar a un algoritmo que resuelve esta ecuación. Entonces lo que les voy a presentar acá es la solución que nos da ese algoritmo. Entonces, a ver acá. Correcto. Voy a arrastrar una ventanita acá a esta parte.
Aquí estamos. Entonces voy a dejar esto acá. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Ahí. Lo que estamos viendo acá es la velocidad u. ¿Sí? Recuerden que es la única incógnita, ¿no? Es la única incógnita que queda en la ecuación de Burgers. La velocidad u que depende de la posición x y del tiempo. Entonces acá lo que nosotros tenemos en la dirección horizontal es precisamente, a ver si podemos hacer esto así. No se deja. Bueno. Pero en la dirección horizontal tenemos pues la escala de 0 a 1, son unidades arbitrarias. Y en el eje vertical nosotros tenemos la magnitud de la velocidad. Entonces, este es el instante t igual a 0, ¿no? Acá dice time t igual a 0. Entonces, la condición inicial la estamos poniendo de tal manera que la velocidad es 0 a lo largo de toda una extensión que va de 0 a 1, de 0 a 1 metro puede ser. Entonces nos podemos imaginar que estamos describiendo el fluido a lo largo de una tubería, ¿no? Para imaginar que solo va a lo largo de una dirección. Y que la velocidad del fluido a lo largo de esta tubería tiene este perfil de velocidad. Entonces, por ejemplo, en este extremo izquierdo la velocidad es 0. Y lo que vemos es que la velocidad aumenta a medida que llegamos a el punto medio. Tiene un valor máximo y luego la velocidad disminuye otra vez hasta llegar a 0 en el extremo derecho. Es decir, que el fluido se mueve, pero en los extremos no se mueve, solo se está moviendo la parte central, por decirlo así. Entonces lo que nosotros queremos saber es cómo se comporta la velocidad del fluido en instantes posteriores. Entonces, si nosotros aplicamos el método de diferencias finitas a la ecuación de Burgers, obtenemos este tipo de solución. Entonces, vemos que la cosa empieza bien y luego encontramos ese comportamiento, ¿verdad? Es decir, la solución empieza suave y después de un momento, ¿verdad? Digamos que ahí va suave y vemos que el perfil de velocidad se va propagando hacia la derecha y todo va bien y de pronto encontramos esas características. Entonces, estos picos, estas oscilaciones son ruido numérico, son inestabilidades en la solución. Eso no, no representa físicamente la solución. Perdón. Y esto es porque nuestro método de diferencias finitas no funciona en el caso de la ecuación de Burgers. Necesitamos un método que logre capturar esta característica. Ahora, ¿por qué sale esto? Esto es porque, si ustedes se dan cuenta, voy a regresar acá. A medida que el tiempo transcurre, digamos ahí, perdón, digamos, voy a parar. Ahí, no quiere parar. Voy a dejarlo acá. Digamos que lo que vemos, vean el valor de la pendiente, digamos la derivada en x de este perfil. A medida que el tiempo transcurre, la derivada acá en esta parte se hace cada vez más grande, ¿verdad? Porque acá se empieza a generar una onda de choque. Y una onda de choque es una discontinuidad abrupta. Entonces, si nosotros tenemos una discontinuidad abrupta, pues básicamente nuestra derivada es infinito, ¿verdad? Y pues sucede que nuestro método de diferencias finitas no puede capturar esas características como derivadas infinitas, ¿verdad? Y eso es lo que crea error. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, utilizamos otro método numérico. Utilizamos el método que se llama volúmenes finitos. Entonces, los volúmenes finitos lo que tratan es de resolver la ecuación, pero no discretizando las derivadas, sino digamos que calculando los flujos a través de las celdas de la grilla, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles acá porque no es el caso. Sin embargo, entonces acá tenemos pues básicamente lo mismo, ¿verdad? A una escala un poquito diferente. Entonces el perfil inicial de la velocidad, ¿verdad? Entonces le damos play y esta es nuestra solución. Y lo que vemos es, a ver, ¿qué pasa acá? No quiere pausar la solución.
ahí. Entonces, por ejemplo, acá es donde se desarrolla esta discontinuidad. Entonces, esto es una onda de choque. Lo que esto quiere decir es que la velocidad acá en el extremo izquierdo es cero. En eso empieza a aumentar, positivo. Llega a un valor máximo como de un poquito más de 0.8 y luego la velocidad cae a cero otra vez. Entonces acá tenemos esa discontinuidad abrupta. Em, ¿Por qué esto es una onda de choque? Porque básicamente lo que está al lado derecho de esta discontinuidad es materia, es el fluido que no se está moviendo, está a velocidad cero. Y de este lado viene el fluido moviéndose a una velocidad, ¿no? Más o menos como de 0.85. Entonces básicamente lo que nosotros tenemos es una onda de materia que va empujando todo el fluido que encuentra hacia su derecha. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos acá. Entonces el fluido va adquiriendo velocidad y acá las condiciones de frontera son de tal manera que lo que desaparece del lado derecho entra de nuevo por el lado izquierdo. Y entonces hagan de cuenta que este dominio tiene la topología de una circunferencia. Es como si estuviéramos una tubería circular y estamos viendo el fluido moverse a lo largo de un anillo. Entonces, esto, ¿verdad? Vemos que persiste, es una onda de choque y vemos que la velocidad esta discontinuidad se hace cada vez más pequeña. Y esto es porque el fluido ahora está en movimiento. Vean que ahora no hay, voy a parar esto acá. Vean que ahora no hay velocidad cero. Ahora por lo menos hay un poquito de velocidad en todo el fluido y eso pues ayuda a amortiguar un poco esta discontinuidad. Entonces, regresando otra vez, entonces vean que acá solo la parte central del fluido se mueve y cuando esto empieza a moverse, toda la materia empuja el fluido, ¿no? Hacia el lado derecho, ¿no? Y pues el movimiento continúa de esa manera. Entonces, pues esta es la ecuación de Burgers, como les decía. Entonces les voy a mostrar ahora, ya casi para terminar, otro ejemplo. Esto sí es con la ecuación de fluidos en una dimensión. Entonces no voy a entrar mucho en detalle acá. Lo que tenemos es esto. Entonces, ¿qué vemos acá? Bueno, acá esta es otra manera de visualizar una solución, ¿verdad? Acá la solución se visualiza en escala de grises. Entonces acá igual tenemos como si fuera una tubería, ¿verdad? Un extremo acá en 0, otro extremo acá en 1. Lo que estamos graficando acá ya no es velocidad, sino la densidad del fluido. Entonces acá estamos trabajando en unidades arbitrarias. Las condiciones son de tal manera que justamente acá en 0.5 hay una discontinuidad en las variables. Entonces está la mitad de la izquierda y la mitad de la derecha. En la mitad de la izquierda la densidad es 1, la presión es 10 y la velocidad es 0. En la mitad de la derecha tenemos que la densidad es igual, es 1, pero la presión es menor. Acá la presión es 1, mientras que del lado izquierdo la presión es 10 y la velocidad también es 0. Entonces lo único que está cambiando es que acá, justamente en 0.5, tenemos una grada en la presión. El lado izquierdo está a presión alta de 10 y el lado derecho está a presión baja de 1. De ahí la densidad es igual en ambos y la velocidad es cero en ambos, o sea, el fluido está en reposo. Si nosotros resolvemos la ecuación de los fluidos para este caso, ¿qué obtenemos? Obtendríamos algo como esto. Entonces lo voy a dejar correr un momentito y luego explicamos qué es lo que sucede. Bueno, ahí más o menos. Entonces vamos a regresar. Entonces acá eh, voy a pararlo un poquito después, tal vez ahí. Entonces ahí es más o menos cuando empieza la simulación. Entonces recordemos, lado izquierdo está a presión alta, 10, lado derecho a presión baja. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría? Bueno, que ahí en la interfase el lado de presión alta va a empujar hacia la derecha y entonces se genera una onda de choque, que es esta que vemos acá. A ver
Si me deja parar esto, ahí. Entonces, por ejemplo, decíamos, lo que estamos graficando acá es densidad. Entonces, densidad en escala de grises, oscuro es alta densidad, blanco es baja densidad. Entonces, lo que se genera acá es una onda de choque de alta densidad, ¿no? Que vemos esta región gris que está acá, que se va propagando hacia la derecha, empujada por la presión alta que teníamos acá. Atrás del frente de onda de alta presión vemos que queda una región de baja densidad. Lo vamos a ver ahí, por ejemplo. Entonces vemos que queda esta región, esta franja acá, que es un poquito más blanca que el resto. Y según nuestra escala, eso es baja densidad. Entonces, esto podría representar, por ejemplo, la simulación de una explosión, en donde inmediatamente después de la explosión nosotros tenemos alta presión que se propaga en un medio de baja presión. Y lo que hace esta alta presión es empujar materia en una cierta región donde la densidad es alta y deja atrás una densidad baja. Entonces, la densidad baja que está aquí atrás, también ven ustedes que se propaga, ¿verdad? Y la densidad alta se propaga, pero hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, esta sí es la ecuación de los fluidos a temperatura constante, ¿verdad? Es decir, acá sí hay densidad, presión, velocidad. La presión ya no es constante, sino que si consideramos que varía, lo único que mantenemos constante es la temperatura. Entonces, este es un ejemplo de una solución utilizando el método de volúmenes finitos. Entonces, mi idea para el proyecto es que ustedes puedan hacer una simulación y una visualización de este tipo. Eh, Todavía estoy viendo la manera en la que pueda darles el programa para que ustedes solo se concentren en obtener la solución y graficarla, ¿verdad? Y créanme que una vez que uno tiene un programa que resuelve la ecuación de los fluidos, uno puede jugar y entretenerse un buen rato con ella y ver situaciones físicas que normalmente uno no las estudiaría porque no tenemos una solución analítica en general que represente este tipo de situaciones. Pero con un pequeño código numérico podemos hacer este tipo de cosas y podemos variar los parámetros y entender de manera un poco más intuitiva cómo es que funciona la ecuación de los fluidos. Entonces, bueno, más detalles sobre el proyecto más adelante, ¿no? Quiero que avancemos un poquito más con la clase y ya que hablemos un poco más de fluidos, hablamos también del proyecto. Entonces, por hoy nos vamos a quedar acá.